Bueno, en esta ocasión vamos a ver lo que es la regla Markovnikov de manera ampliada. Recordemos que hace unas cuantas semanas ya habíamos visto lo que es la regla Markovnikov, pero para adiciones de hidrohalogenación o adiciones electrofílicas. En este caso, pues, se me olvidó mencionar que la regla Markovnikov no solamente se utiliza para las adiciones de hidrohalogenación, sino que se acostumbra a poner de manera, ¿cómo se le puede? Concertada, se le puede decir así, concertada, para un número extenso de reacciones, y de hecho lo vamos a ver en un momento, cómo es que la regla Markovnikov se utiliza para reacciones que ya no solamente son específicamente hidrohalogenación, sino son para cualquier reacción, y solamente lo que te dice es que dónde tienes que adicionar tu prioridad en esa estructura en la cual tienes como un reactante, ¿no? Entonces es así como la regla Markovnikov que habíamos visto, que tenía su enunciado particular para la hidrohalogenación. En este caso, pues va a ser modificado un poquito para que pueda ser un poco lógica a la hora de, un poco lógico el hecho de adicionar cierto grupo funcional a nuestra estructura. En este caso, pues vamos a leer cuál es la regla Markovnikov ampliada o modificada a nuestra conveniencia o a la conveniencia concertada, ¿no? Y nos dice lo siguiente: en una adición electrofílica a un alqueno, el electrófilo se adiciona de tal forma que se genere el intermediario más estable. En este enunciado hay algo muy interesante que nos dice, es adición electrofílica y otro concepto muy interesante que se nos menciona es electrófilo. Se adiciona de forma que se genere el intermediario más estable. Tú te vas a preguntar, oye, sí, pero ¿qué es un electrófilo? Entonces, básicamente, después de haber leído este enunciado, el electrófilo, como su nombre lo indica, de latín, nos habla de que el electrófilo es cualquier especie que es amante de los electrones. Es decir, tiene mucha urgencia por querer tener electrones consigo y los va a estar buscando a todo momento y en todo lugar, como aquí lo especifico, perdón, aquella especie, átomo o estructura que tenga una deficiencia de electrones. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cuál sería un electrófilo como ejemplo. Entonces, también existe lo que son los nucleófilos. Entonces, si un electrófilo es amante de los electrones, un nucleófilo, pues es amante de los núcleos, ¿no? Entonces, el nucleófilo es aquella especie rica en electrones. Entonces, ya estamos viendo un poquito más o menos de qué se trata esto, ¿no? El electrófilo, al parecer, casi no tiene electrones y como no tiene electrones, está en busca de a dónde va a quitar electrones o con quién se puede juntar o qué podría hacer para obtener o robar algún electrón. Y el nucleófilo, como es abundante en electrones, como tiene demasiados electrones, pues va a andar buscando a estos electrófilos que son, este, que son muy pobres de electrones para, pues, de alguna forma obtenerlos o alcanzarlos o juntarse con ellos para formar ciertas estructuras. Entonces, también hay otra forma de ver, de visualizar que es un electrófilo o un nucleófilo. Según la teoría de ácido-base de Lewis, Lewis, nos dice que las bases de Lewis o Lewis, como le quieras decir, básicamente se les denominan como nucleófilos. Y los que son o se comportan como ácidos de Lewis se les llaman electrófilos. Es otra manera de ver, de ver qué es un electrófilo o qué es un nucleófilo, tomando como referencia eh, la definición de ácido base de Lewis, ¿no? Bueno, vamos a ver unos ejemplos. En este caso, el primer ejemplo que vamos a ver es, tenemos a esta estructura, ahorita no vamos a meternos en rollos de nombres ni todo eso, simplemente tenemos esta estructura y yo lo quiero hacer reaccionar
con este ácido bromídrico. Observa lo siguiente, en esta estructura que es el ácido bromídrico, yo tengo un hidrógeno, yo tengo un bromo. Obviamente el bromo tiene más electrones porque está más hacia la derecha de la tabla periódica. Y como tiene mayor electrones en su última capa de valencia, por esa misma razón va a generar una nube de electrones muy grande alrededor de sí mismo o de sí misma, de ese elemento. Y entonces, como el bromo está controlando toda esa nube de electrones que está alrededor de él, pues lo que va a hacer el hidrógeno es que se va a quedar sin una nube de electrones alrededor de sí mismo. Entonces, como pasa eso, tenemos una polaridad. Y la polaridad se representa con esta flecha. Esta flecha me indica que de este lado, donde está la cabeza de flecha, me indica que aquí están los electrones en abundancia. Y donde está esta como tipo cruz, de este lado del otro extremo de mi flecha, ese símbolo que está ahí significa que, o esa crucecita que está ahí, significa que ahí tengo una deficiencia de electrones. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Cuando tienes deficiencia de electrones, eso es un electrófilo. Y cuando tienes una nube rica de electrones, pues es un nucleófilo. Entonces, en esa estructura yo identifico que el hidrógeno es un electrófilo y el bromo es un nucleófilo. ¿Qué es lo que sucede? A partir de la regla de Markovnikov, modificada o ampliada, nos dice lo siguiente: en una adición electrofílica a un alqueno, es decir, aquí tengo mi alqueno, el electrófilo se adiciona de tal forma que se genere el intermediario más estable. Entonces, vamos a ver, dice, se adiciona el electrófilo, o sea, este H que es el electrófilo, se va a adicionar de tal forma que me genere el intermediario más estable. Entonces, este electrófilo se puede adicionar ya sea aquí o aquí. Es decir, si se adiciona aquí en este carbono, me va a generar un carbocatión, por así decirlo, muy estable. Pero sin embargo, si se adiciona aquí, mi hidrógeno me va a generar un carbocatión menos estable y por ende un producto menos estable. Entonces, por esa razón, el hidrógeno como puedes ver aquí, ya después de que pasó la reacción o que ya se efectuó, aquí se añadió, se adicionó el hidrógeno aquí abajito y por ende me generó, como ya lo había dicho, el carbocatión más estable y por ende, de nuevo, a la molécula o al producto más estable. Vamos a verlo detalladamente qué sucede si yo ahora tengo esta estructura, que de nuevo es un alqueno, ahora lo cambié solamente por cloro, ya no es bromo. Entonces, de la misma forma que el cloro controla los electrones y tiene una nube de electrones alrededor de él, entonces el que tiene deficiencia de electrones es el hidrógeno. En este caso, entonces voy a adicionar el hidrógeno de tal forma que me genere el carbocatión más estable. Fíjate que hay dos formas, aquí lo vamos a ver más detalladamente para que te quede claro. Si yo adiciono aquí en este carbono, al hidrógeno, observa que aquí se genera mi carbocatión. Todavía no adiciono el cloro. Todavía no se adiciona el cloro al carbocatión para estabilizar la molécula. Simplemente te estoy diciendo que aquí ya adicioné el hidrógeno y por ende aquí ya se rompió el enlace y me generó el doble enlace, perdón, y se me generó el carbocatión de este lado. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no lo hubiera añadido aquí al hidrógeno y lo hubiera añadido aquí? Observa que si yo añado aquí al hidrógeno, el carbocatión se me genera de este lado. Entonces, ¿cuál de los dos es más estable? Habíamos hablado la última vez que el carbocatión más estable es aquel que está en el carbono más estable. Sí, mejor dicho, mi producto más estable va a ser el que tenga el carbocatión en el carbono más estable. Observa de esas dos estructuras posibles o dos productos posibles, ¿cuál es el más estable? Pues aquí tengo un carbocatión de estabilidad primaria y aquí tengo un carbocatión de estabilidad secundaria.
Entonces, mi producto más estable o mi molécula más estable va a ser esta, que está en este recuadro rosa. Una vez que yo ya le adicione a ese carbocatión para estabilizar la molécula mi átomo de cloro, que es mi nucleófilo, es decir, mi nucleófilo va a atacar a este carbocatión y se va a adicionar. Observa lo siguiente, que voy a obtener a esta estructura, donde que se le siempre el nucleófilo ataca a los electrófilos. Siempre las flechas y terminan en un electrón. También algo que hay que recalcar, no sé si me escucharon porque se cortó la transmisión, bueno, lo voy a volver a repetir, que es que en un mecanismo de reacción siempre las flechas lo que indican es que van a partir, o sea, la flecha inicia desde un nucleófilo y va a terminar en un electrófilo. Es decir, me va a estar diciendo que el nucleófilo ataca al electrófilo. Siempre va a ser de esa manera. Ahora, algo que también hay que ver, en este caso, este carbocatión, como tiene una deficiencia de electrones, esto, esto lo que se le va a denominar es que es un electrófilo. Él está buscando electrones. Y como el nucleófilo tiene electrones de sobra o electrones para poder aparearse, por eso el nucleófilo ataca este carbocatión. Solo es una nota muy importante que hay que ver. Después, nos dice aquí esta leyenda que he puesto, que la regla Markovnikov surge del resultado de un carbocatión, como te puedes dar cuenta. La regla Markovnikov te está diciendo que el carbocatión puede transponer y cuando una vez que alcance su transposición máxima, pues ya se le denomina Markovnikov, ¿no? Entonces, más o menos es como que la regla Markovnikov nos empieza a decir, hacia dónde se va a llevar, hacia qué parte de la estructura, perdón, se va a llevar a cabo esa adición y cómo se va a llevar esa adición electrofílica. Por eso se le llama adición electrofílica, porque primero estoy añadiendo un electrófilo y a partir de ahí, que ya se genera mi carbocatión, añado mi nucleófilo. Por eso se le llama adición electrofílica. De nuevo, como último ejemplo, vamos a tener esta, esta estructura. Y lo que sigue es que vamos a obtener esta estructura. De nuevo, el hidrógeno es mi electrófilo, el cloro es mi nucleófilo. El hidrógeno se puede adicionar ya sea aquí o aquí, pero vamos a ver que sucede algo muy interesante. Como ya lo habíamos mencionado la clase pasada, es que los cationes tienen pues digamos que es algo no deseado, ¿no? Que tienen los carbocationes, que es que pueden transponer los carbocationes. ¿Qué significa que puedan transponer? O sea, que van a ir pasando de un átomo de carbono a otro átomo de carbono y a otro átomo de carbono. Esa carga formal positiva va a ir pasando de carbono en carbono hasta que encuentre el carbono más estable y ahí se quede. Tienen esa particularidad. Como te cuenta, si yo añado, es decir, este hidrógeno, el electrófilo, lo añado aquí, observa que aquí ya se me generó mi carbocatión mi carbocatión de estabilidad secundaria. Sin embargo, lo que hace el carbocatión es que dice, bueno, aquí estoy en un carbono secundario y yo aquí observo que a mi lado de vecino tengo un carbono terciario. Entonces, no me conviene estar aquí porque voy a ser menos estable. Entonces, busca al hidrógeno que está aquí. Casi no, recuerda que no se acostumbra a representar los hidrógenos en este tipo de estructuras. Entonces lo saco con unas líneas punteadas y lo que va a suceder es que este hidrógeno con todo y su par de electrones se va a añadir o va a pasar, se va a sustituir, mejor dicho, aquí en este carbono secundario. Entonces este carbono que es el terciario
como ya perdió ese hidrógeno con todos esos dos electrones, pues ahora lo que tiene este carbono terciario es una carga formal positiva. Y como ya llegó a la estabilidad, el cloro huele a un electrófilo, que en este caso es el carbocatión terciario, y el nucleófilo, que es el cloro, va a atacar al electrófilo, que es el carbocatión terciario. Y ahí se va a adicionar el cloro, y pasé de tener esa estructura que es menos estable a la estructura que es la más estable de todas. Si yo hubiera seguido la opción que era Markovnikov, pues yo hubiera obtenido esta estructura, pero es la menos estable. Entonces, como sucede una transposición, yo obtengo una estructura más estable. Y como en este caso no está siguiendo la regla Markovnikov, se le dice que está siguiendo la regla anti-Markovnikov. Obviamente, ¿no? Eh, Se le pone anti porque no estamos siguiendo la regla. En las adiciones Markovnikov, identificar si existen transposiciones, es decir, si ya llegué a mi estado este, máximo de transposición, y si es así, pues ya ahí me quedo. Si no, si veo que hay un carbono más estable al lado mío, pues hay que efectuar la transposición, y como ya no seguimos la regla Markovnikov de un principio, pues ya se le denomina que estamos siguiendo la regla contraria, es decir, la anti-Markovnikov. ¿Qué más puedo decir? Eh, pues bueno, eso sería todo. Ahorita en un momentito vamos a ver lo que es la aplicación de esto que hemos hablado, porque esto nos va a ayudar para entender lo que son las reacciones de los alquenos. Entonces, sí, sí, espero que les haya quedado claro. De todas formas, esto es muy sencillo, simplemente lo que acabamos de mencionar es que la regla Markovnikov va ahora va a ser utilizada ampliamente para un número o un sinfín de reacciones. Simplemente la regla Markovnikov nos va a decir, esta reacción tiene regla Markovnikov y vamos a ver si transpone o no transpone. Si transpone, pues ya efectuamos la transposición y añadimos nuestro nucleófilo a donde tenga que terminar la transposición. Si es que no transpone, simplemente aplicamos Markovnikov en estado puro y se acabó. Eso es lo que pretendo enseñarles en esta ocasión, o pretendí enseñarles en esta ocasión con esto que les acabo de mencionar. Y ahora pues vamos a ver cuáles son todas las reacciones de los alquenos. Ya habíamos visto algunas reacciones de alquenos las clases pasadas. En este caso las voy a englobar todas como una especie de araña, o arañitas, como no sé cómo le llaman ahí en la escuela, pero bueno. Este, Aquí están, como pueden ver, todas las reacciones de los alquenos, y las reacciones de hidrohalogenación, formación de dialuros vecinales, formación de alohidrinas, halogenación alílica, ruptura oxidativa, ruptura reductiva, sulfatación, la formación de cetonas, formación de epóxidos, formación de dioles, mercuriación, perdón, y desmercurización. Eso parece un trabalengua, ¿no? También está la hidroburación, oxidación, la hidrólisis ácida. En total son 15 reacciones y nos falta ver dos, alquilación y dimerización, pero esa la vamos a ver específicamente en otro, ya que la alquilación y la dimerización son, son reacciones que me van a generar una cadena más larga de un alqueno. Como ya lo habíamos visto en los alcanos, para generar cadenas más largas de la que yo inicié en un principio, pues utilizábamos Corehouse, Wurtz. Entonces, en este caso, para alargar mi cadena de un alqueno, pues yo voy a utilizar la alquilación o la dimerización para hacer más grande mi estructura que en un principio tenía. Entonces no voy pues digamos, a ahondar mucho en esto de cada una de esas reacciones, pero sí voy a especificar una que otra. En este caso, lo que son la formación de dialuros vecinales, la aloidrina y la halogenación alílica ya la habíamos visto. Voy a iniciar con
con la ruptura oxidativa y la ruptura reductiva. Vamos a ver cómo funciona o cómo podemos utilizar este mapa de reacción. Entonces, bueno, yo tengo el alqueno, da igual cuál alqueno tengas. Yo en este caso voy a utilizar a este alqueno que estás viendo aquí en pantalla, este, como ejemplo. Esto funciona para cualquier alqueno, de nuevo te lo repito, ¿eh? No importa qué alqueno tú tengas ahí, este mapa funciona para cualquier alqueno. Entonces, más o menos como que vas a ir extrapolando cómo se adicionó con este ejemplo de este alqueno, y lo vas a extrapolar al alqueno que tú tengas como problema que quieras hacer reaccionar. Entonces, bueno, sin más, tengo este alqueno y lo que me dicen es que voy a hacerlo reaccionar, ya sea que tú tengas permanganato de potasio con calor o, eh, yo no me acuerdo cómo se dice dicromato de potasio, algo así. Bueno, total, en este momento se me acabo de olvidar, y lo tenía aquí en la mente, pero se me acaba de olvidar. Entonces, bueno, al final, si tú llegas a tener esto o llegas a tener esta reacción, básicamente lo que te están diciendo es que vas a efectuar una ruptura oxidativa. En este caso, ¿cómo es una ruptura oxidativa? Tienes que romper este doble enlace, es decir, es como si agarraras una tijera y lo cortaras a la mitad. Entonces, solamente te queda lo que sobra del alqueno, es decir, este carbono con toda esa estructura y solamente te queda un carbono del otro lado, porque rompiste ese doble enlace. Entonces, me dice, si donde efectuaste la ruptura, ese carbono que tenías era un carbono secundario, pues ahí vas a tener un ácido carboxílico. Observa que si yo hago esta ruptura aquí y la parto a la mitad, este carbono que estás viendo aquí es un carbono secundario. Y el otro carbono que me sobró era un carbono primario. Entonces, como ese era mi carbono secundario, yo le añado un ácido carboxílico. Es decir, los ácidos carboxílicos se representan con un carbono con un doble enlace con un oxígeno y un hidróxido unido a él. Y para el carbono primario que me quedó ahí volando, pues ahí nada más le añado dos oxígenos y pues ya se convirtió en CO2, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que observar es que cada vez que tú vayas a romper, esos carbonos que eran los vinílicos, de hecho así se le llama, por eso aquí tienen la B, observas los carbonos vinílicos y ves qué estabilidad tenían. Y dependiendo de esa estabilidad que tenían esos carbonos vinílicos, aplicas esta regla. Si es terciario, adicionas una acetona o conviertes en una acetona. Si es un secundario, conviertes en ácido carboxílico. Si es un primario, lo conviertes a CO2. Básicamente es eso. Ahora, eso es una ruptura oxidativa. Ahora, si quieres hacer una ruptura reductiva, una ozonólisis como se le conoce, ya puede ser que obtengas esta reacción o puede ser que también tengas esta reacción. Cualquiera de estas dos reacciones que se te puedan presentar, te hablan de que tienes que efectuar una ozonólisis. En este caso, sigues esta regla, de nuevo, ubicas tus carbonos vinílicos, qué estabilidad tenían cada uno de los carbonos vinílicos, efectúas la ruptura, es decir, eliminas ese doble enlace y eliminas tanto el enlace pi como el enlace sigma, ¿eh? Eliminas esos dos enlaces y solamente te queda el carbono, y en este caso, ¿no? En este caso solamente te queda el carbono aquí, con todo este residuo del alqueno unido a él, y este carbono que queda volando, ¿no? Entonces, este carbono es un carbono secundario. En esta regla, para la ozonólisis, te dice que si tienes un carbono secundario o primario, este, debes de adicionar un aldehído. Puede ser un poquito más grande. Tienes un carbono terciario, vas a añadir una acetona. En este caso, pues teníamos este carbono es un carbono secundario, entonces voy a añadir un aldehído. El aldehído solamente es un doble enlace unido a un oxígeno y un enlace normal unido a un hidrógeno. Eso es un aldehído. En este caso, como
este es secundario y este es primario, o sea, el carbono que quedó volando ahí, entonces también es un primario, pues también es un aldehído, es decir, un oxígeno y un hidrógeno. Y aquí el otro hidrógeno para que cumpla con este, sus cuatro enlaces, ¿no? Su tetravalencia. Pues básicamente eso es una ruptura, eso es la ozonólisis. Y con este mapa de reacción tú puedes observar que independientemente de si tienes esta reacción o tienes esta reacción, pues tú efectúas y sigues esta regla que está en este recuadro. Ahora, si yo tengo este alqueno y tengo esta reacción que es H2SO4 en frío, pues simplemente aquí te está diciendo que sí transpone, que es Markov-Nikov, y vas a añadir OSO3H. ¿Qué significa esto? Vamos a ver este sulfato. Vamos a ver, ¿te acuerdas que hace rato habíamos hablado de que era la regla Markov-Nikov? Simplemente me está diciendo, oye, ese doble enlace que tú tienes ahí lo vas a romper, solamente te vas a quedar con el enlace sigma, y ahora vas a añadir con la regla Markov-Nikov y te vas a dar cuenta si sí transpone. Si llega a haber una transposición, pues lo efectúas. Eso es lo que me está diciendo esto. Me dice si transpone, es decir, si yo llego a tener un carbono, o sea, que mi carbocatión tenga un vecino que es más estable, pues efectúo la transposición de ese carbocatión. Si es que no, pues hasta ahí le dejo y adiciono donde termina mi carbocatión. En este caso, observa lo siguiente. Vamos a regresar a la estructura original. Ok, ya que estoy aquí en mi estructura original, observa que si yo rompo este enlace, el carbocatión quedaría por aquí, el carbono secundario. Pero puede irse el carbono terciario. El carbono terciario es un carbono que es más estable unido a esta estructura. El carbono secundario no es tan estable, por eso no se puede adicionar ahí lo que es mi sulfato. Entonces, básicamente es lo que te está diciendo, ¿no? Que se sigue la regla Markov-Nikov y sí va a transponer. Observa que ya se transpuso en mi sulfato a este carbono terciario. Vamos a bajarlo un poquito más. Y aquí está mi sulfato, unido a ese carbono terciario. Y este es mi producto más estable y el producto que yo deseo. Ahora, yo tengo esta reacción para formar cetonas. De nuevo, me está diciendo que no va a transponer y va a seguir una regla anti-Markovnikov. Es decir, recuerda que en la regla anti-Markovnikov observábamos los carbonos vinílicos y añadíamos a la acetona en el carbono que era menos estable. En este caso, este es carbono secundario, este es carbono primario. El primario es el menos estable, ahí añado mi cetona, es decir, este doble enlace con un oxígeno. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo esta reacción o esta reacción? Pues va a suceder lo contrario. Va a ser una regla Markov-Nikov, es decir, en vez de añadirlo en el menos estable, lo voy a añadir en el más estable. Básicamente es eso. Ahora, vamos a ver otra reacción. Yo tengo una cadena de carbonos, un grupo alquilo, y voy a tener siempre este acetato, ¿no? Cuando yo tenga esto, o cuando o veas algo, algo parecido, pues vas a tener una formación de epóxidos. Es decir, si tú llegas a tener esto que ves aquí en pantalla, algo parecido, algo similar, pues es básicamente lo que están diciendo que partes de un alqueno, ves esto, dices, eso es una formación de epóxidos. ¿Cómo es una formación de epóxidos? Muy sencillo. Simplemente donde tenías tu doble enlace que estaba aquí, pues es como si solamente crearas un enlace de este lado, otro enlace de este lado y aquí el oxígeno. Y básicamente eso es un epóxido. Es como que es un heterociclo, ya no es un homociclo.
Es un heterociclo a partir de los carbonos vinílicos que sostenían ese doble enlace. Entonces, básicamente solo es eso. Siempre que tengas un doble enlace vas a jalar estos enlaces y aquí vas a poner la O, que significa oxígeno. También voy a tener lo que son la formación de dioles a partir de estas reacciones que tenemos aquí en pantalla. Puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta. Y simplemente la formación de dioles es que vas a añadir donde estaban tu carbono vinílico o los carbonos que sostenían ese doble enlace, el OH. Y ya, los añades. Eso es todo. Y van a tener, cuando nombres esta estructura, siempre vas a poner al inicio sin y el nombre de esa estructura. De esta estructura que tiene dioles. Dioles significa hidróxidos adyacentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra vamos a ver? Tenemos la oximercuriación, desmercurización, ese trabalenguas que está aquí. Entonces, tenemos esta reacción con esto. Me dice que no transpone y que es Markovnikov. Y ojo, ¿qué significa esto? 1OH y 2H. Que va a ser la regla de adición. Es decir, yo le voy a dar prioridad a mi hidróxido como adición. Es decir, ¿qué significa que le voy a dar prioridad? Que se va a añadir en el carbono más estable. Entonces, yo tenía aquí mi doble enlace, aquí lo tengo mi doble enlace. Entonces me dice, no va a transponer, pero sí va a seguir la regla de Markovnikov en estado puro. Entonces simplemente añado en el carbono vinílico más estable, que en este caso es secundario. Y aquí está, ya lo añadí. ¿Ves que es muy fácil? Ahora, tengo esta reacción. Me dice que no transpone, pero, pero que es anti-Markovnikov. AM significa anti-Markovnikov. Me dice que voy a añadir como primera prioridad al hidrógeno, es decir, voy a añadirlo en el carbono más estable y el hidróxido en el carbono menos estable. En este caso, observa que aquí voy a añadir el hidrógeno en el más estable, porque aquí es carbono secundario, y en el menos estable añadí el hidróxido, porque es el menos estable, es primario. Entonces, seguí la regla de Markovnikov, pero la contraria, ¿no? La anti-Markovnikov. Esa es la hidroboración o oxidación. De nuevo, tenemos lo mismo, una hidrólisis ácida. Partimos del mi alqueno. Se presenta de esta forma, H2, agua con mi sulfato ácido. También tenemos aquí se puede presentar también que solamente te den el ion hidronio. De hecho, si efectúas el mecanismo, llegas a esto, ¿no? Básicamente. Entonces, me dice que sigo la regla Markovnikov y sí va a transponer. Ya se me ha olvidado que es ST. Entonces, sí, va a seguir la regla Markovnikov y sí va a transponer. Entonces, me dice, va a seguir la regla Markovnikov, es decir, voy a añadir el hidrógeno, es decir, mi segunda prioridad, lo voy a añadir en el carbono menos estable de esos carbonos vinílicos. Es decir, aquí ya lo añadí. En mi carbono primario, ya lo añadí. Ahora, el hidróxido lo puedo añadir en mi carbono secundario, pero observa que si yo lo añado aquí, pues no es el más estable, porque aquí me dice que sí va a transponer, entonces va a transponer al terciario, porque ese es el más estable. Entonces, ¿qué sucede? Pues eso, aquí se añadió mi hidrógeno y se añadió el hidróxido al carbono más estable. Solamente para eso me sirve si me dicen Markovnikov y si sí transpone o no transpone. Ahora, cuando es una hidrohalogenación, cuando tengo esta reacción que me dan un HX y H2O, es decir, un ácido de cualquier halógeno y agua, lo que va a suceder es que voy a tener una mezcla de un alcohol y un haluro de alquilo, ya me acordé. Entonces, de nuevo, vuelvo a dibujar mi misma estructura, mi alqueno, observa que ya dibujé mi alqueno, lo único que aquí va a ser diferente
es que esta estructura va, va a tener como primera propiedad de adición al X, que en el caso es el halógeno, y al hidróxido. En este caso me dice X, donde sí va a transponer y va a hacer regla Markov-Nikov, es decir, de nuevo, añado el hidrógeno en el carbono menos estable o el carbono vinílico menos estable. En este caso, el carbono vinílico menos estable es este que estás viendo aquí en pantalla de nuevo. Ahí añado mi hidrógeno y aquí se va a generar el carbocatión. Recuerda que siempre se genera el carbocatión del otro lado, en el otro carbono vinílico. Pero me dice, si va a transponer, entonces aquí se va a quedar mi carbocatión. Entonces, donde se queda mi carbocatión y ya llegó a su estado más estable, ahí es donde añado mi halógeno, en este caso X. Y se forma esa estructura que estás viendo aquí. Y la otra estructura, pues ahora, lo mismo. Aquí se añade mi hidrógeno, aquí existe el carbocatión. Si me dice que sí transpone, bueno, entonces sí aplico la transposición y llego a este carbocatión que es más estable. Entonces, donde está el carbocatión, ahí se añade mi hidróxido y llego a esa estructura y ya acabé. Vamos a ver ahora otra reacción de hidrogenación. De nuevo, tengo HX, un peróxido. Cualquier peróxido puede ser cualquier peróxido, ¿eh? Siempre, si te dan cualquier peróxido, es lo mismo, ¿eh? Entonces, voy a dibujar mi molécula eh, sin el doble enlace, solamente con enlace sigma. Y me dice que no va a transponer y que va a seguir la regla anti-Markov-Nikov. Es decir, eh, mi hidrógeno se va a añadir en el carbono más estable, el carbono vinílico más estable, que en este caso, observa, que en este caso, mi carbono vinílico más estable es este. Entonces, ahí se añade mi hidrógeno, ahí se añade mi hidrógeno, y del otro lado sí está el carbocatión. Ahora, ya que existe el carbocatión ahí, me pregunto, ¿si va a transponer eso o no va a transponer? Me dice que no transpone. Pues ahí le dejo. Entonces, ¿dónde estaba mi carbocatión? Ahí añado mi halógeno. Después, otra reacción de hidrohalogenación, perdón. De nuevo, me dice que va a seguir la regla Markov-Nikov y que sí va a transponer. En este caso, añado el carbono, mi hidrógeno, el carbono vinílico menos estable, que es de hecho, es de nuevo. Y el carbono vinílico que sobra, pues va a tener el carbocatión. En este caso me pregunto, oye, ¿va a transponer o no va a transponer? Sí transpone. Entonces transponlo. Entonces ese carbocatión ya no va a estar aquí, va a estar acá, en el carbono terciario. Entonces donde ya terminó de transponer, ya no puede transponer más. Entonces ahí, donde ya se terminó de transponer, ahí se añade mi halógeno. Y de esa manera, pues seguimos con todas las reacciones, ¿no? Básicamente, pues esto, lo que estás viendo aquí en pantalla, pues es un mapa de reacciones. Así como le acabo de explicar ahorita, o menos explicado, pues básicamente es como funciona este mapa de reacciones. Tú observas qué tipo de alqueno tienes, identificas cuáles son tus carbonos vinílicos, les pones qué estabilidad tienen, y también tienes que observar o fijarte si hay un carbono más estable. En este caso, en mi caso, yo tengo un carbono más estable que este carbono secundario. Y aquí está el carbono terciario. Por eso lo puse en este color rosita y ahí con una flecha que le estoy indicando que este es un carbono terciario. Alílico. ¿Qué significa alílico? Que es vecinal al doble enlace, ¿no? Entonces, identificas a tu alqueno, identificas todos los carbonos especiales que tiene, entre comillas, por así decirlo. Una vez que ya identificas eso, dependiendo qué cosa veas en tu examen, si tienes esta reacción o esta reacción, la sigues. Si en este caso te están diciendo que tienes esta reacción, pues esa es una formación de aloidrinas. Te dice que va a seguir la regla Markov-Nikov, que vas a añadir al más estable el hidróxido y al carbono menos estable el halógeno. Y ese, no, como no te dice si transpone o no transpone, simplemente es Markov-Nikov en estado puro. Y así vas siguiendo todas las reacciones. De hecho, así lo vas a ir aplicando. De nuevo, independientemente de qué reacción te den, tú la buscas aquí, buscas qué reacción te han dado,
o que sea una reacción parecida y efectúas la reacción. Y es solamente que daría darle nombre a tu estructura y también nombre a tu alqueno en el cual estás partiendo, ¿no? Del cual partes como reactante. Pues básicamente es eso. Pues espero que sí les ayude lo que es este mapa de reacciones de los alquenos o del alqueno. Y ya la siguiente clase, pues ya veríamos un poco sobre las reacciones de Diels-Alder. Y pues nada, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar.